El momento del peronismo es un momento particular porque es un momento de gran euforia económico-social, en donde además es un momento de integración social, en donde sectores hasta entonces del Estado y fuera del consumo emergen, y por lo tanto eso genera un clima social plebeyo, yo te diría, pero muy vivo, con el problema para los intelectuales que ellos no encajaban demasiado en esa problemática y de alguna manera parecían como extraños a ella. Pero en un marco en donde toda la sociedad parecía que iba hacia adelante, e iba de hecho hacia adelante. Después hay un momento que es la caída de Perón, en donde comienza una suerte de divorcio, en donde la gente que se había considerado favorecida empieza a pensar que es desfavorecida. Y los grupos intelectuales, no oligárquicos, no, sino yo cuando tenía 20 años, de izquierda o liberal de izquierda, pero liberal en el sentido positivo de la palabra, de repente encontramos la posibilidad de cierto cauce de expresión, que además todavía tiene el impulso de un crecimiento económico y social que va a durar hasta unos años más, ¿no? Es la época de Frondizi, por ejemplo. Bueno, entonces hay ahí un momento de auge y de pluralidad y de discusión y de argumentación, etcétera. Por cierto que hay fusilados, que está la resistencia peronista, digo, todo esto lo sé, pero en el campo intelectual es un momento de florecimiento. De hecho, si uno tiene que recordar la mejor época de la Universidad de Buenos Aires, va a hablar del año 55 al año 66, Sí. sin ninguna duda. Y si uno tiene que pensar en experiencias de Riciere, Frondizi a Julio Olivera, exacto, hay un respeto intelectual que después absoluto, ni el peronismo ni el radicalismo respetaron. Y si nunca. tenés que pensar en experiencias de vanguardia intelectual, te vas a acordar del Instituto de Itela, etc. Ahora, todo esto lo quiebra absolutamente el oscurantismo de Onganía, que como vos decís, es una especie de admirador del franquismo tardío. Ayer hablábamos con Claudio Sosnávar y él me decía esto que me estás diciendo de Sigal. Me decías que él me decía, yo tomo mucho la línea de Pablo, porque Pablo dice que no hay una relación entre, de alguna manera, la historia argentina o el contexto y la dinámica universitaria. Como que excepcionalmente confluyen por ejemplo, el peronismo, donde hay una confluencia, pero eso es excepcional. No, a ver, es excepcional cuando vos mirás el peronismo en 1900. Bueno, excepcional. Es algo nuevo cuando vos mirás el peronismo en 1946. Es algo nuevo por la intensidad y por la profundidad que tiene la relación que atraviesa la política, el modo en que la política atraviesa la vida universitaria. No es que no la haya atravesado antes, digamos, pero yo creo que la forma en la que impacta es, digamos, en ese sentido es nueva, es claramente un fenómeno nuevo. Pero yo digo, eso es también producto de una visión construida, de una mirada de largo plazo, para decirlo de algún modo, ¿no? Y tiene que ver sobre todo, me parece, más con el impacto que el ascenso del peronismo tiene en muchos ámbitos de la sociedad argentina y sobre todo de su Estado, de su administración pública. Y yo te diría, quizás para explicar un poco más y aclarar un poco más la cuestión, y yo digo sin subestimar la relación entre la universidad y la política, porque la universidad en la Argentina forma médicos, abogados, ingenieros, es decir, no forma científicos que se quedan trabajando en su laboratorio sin demasiada relación con lo que pasa afuera. Digamos, forma profesionales que son esenciales para la construcción de la sociedad. Ahora, digamos, esta sociedad es una sociedad que se manejaba con grados de consenso liberal, podríamos decir, relativamente amplios. Entonces, vos tenías una vida universitaria que era una vida que se mantenía con un grado de autonomía relativamente amplio. Cuando hablo de autonomía no me estoy refiriendo a las leyes, a las normas, me estoy refiriendo a ciertas normas de funcionamiento, ¿no? Muy generales. Y yo diría ahí también, me parece que hay una discusión por otro lado, es qué es lo que pasó en el 30. Entonces, podría decir, mira, en 1918 hay una serie de normas de funcionamiento nuevas, participación estudiantil en el gobierno universitario, incluso otras cosas que yo las he trabajado en algunos de mis artículos, que han trabajado quizás menos, una carrera académica que funciona con cierto grado de normalidad, es decir, vos empezás como siendo ayudante en 1918-19, en los años mediados de los 30, 40 llegás a profesor titular, una carrera relativamente armónica. Una vida científica que es limitada, pero que existe de todas maneras. Es decir, Husey
desarrolló sus investigaciones en el Instituto de Fisiología desde 1919. Esas investigaciones le permitieron ganar el premio Nobel en 1947. Y después tenés otras instituciones y otros institutos menos conocidos, Amado Alonso en la Facultad de Filosofía y Letras, Ravignani en el Instituto, bueno, Amado Alonso en Filología, Ravignani en el Instituto de Filología, también de la facultad. Ahora, a mí me parece que lo que marca el peronismo es una irrupción de los problemas de la política, claro, más general dentro de la vida universitaria. Y lo que te va a pasar a vos en la universidad va a tener esencialmente que ver con cómo vos te ubiques frente a esa polarización política que se inicia en 1946. Bueno, que se inicia no puede decir se inicia antes, pero digamos, sus consecuencias más claras vos las ves a partir de 1946, porque entre 1943 y 46 vos lo que tenés es un proceso muy inestable, ¿no? De idas y vueltas, hasta que la situación se define con la victoria de Perón en las elecciones de febrero de 46. Entonces me parece que ahí hay dos cuestiones. Primero, la ruptura de la autonomía ya formal, porque el peronismo no reconoce el principio de la autonomía universitaria que existía hasta entonces, pero después también un proceso de expulsión de profesores, de docentes, que yo creo que para mí no tiene mucho sentido empezar a discutir si son 25%, si son 29%, si son 31%. Nunca la Universidad Argentina había vivido un fenómeno en el cual cómo vos te ubicabas frente al mapa político implicaba estructuralmente. Claro. Lo digo, porque las persecuciones en los años 30 existieron antes también de alguna manera. Y las intervenciones también. Y las intervenciones también. Las persecuciones eran muy claras sobre todo con los militantes del Partido Comunista, esas fueron muy evidentes sobre todo en los años 30. Hubo casos incluso de denuncias de antisemitismo con una fuerte repercusión pública. Pero, digamos, eran procesos más puntuales, algunos de ellos que se pudieron revertir, otros no. Digamos, esto fue un fenómeno mucho más estructural, ¿no? Porque es, digamos, un grupo, además un grupo numéricamente importante, era un grupo que había conducido en gran medida la universidad durante los años 20 y los 30. Y yo en ese sentido también me parece importante. Porque uno dice, bueno, analicemos la universidad desde los 30, y yo te diría, ahí uno podría poner algún tipo de reparo, o podría poner algún tipo de matiz. Yo creo que la universidad de los años 20, de los años 30, en el fondo es muy parecida. Yo no sé si o bastante parecida, para decirlo de alguna manera, yo no sé si los 30, o dudo que en realidad los 30 marquen una ruptura sustantiva en el funcionamiento de la universidad. Es cierto que el clima político es distinto, es cierto que las discusiones son diferentes, es cierto que las tensiones políticas son mayores, pero si vos mirás el elenco dirigente de la universidad en esos años, es básicamente el mismo. Mira el papel que juega Palacios en La Plata y en Buenos Aires, en los 20 y en los 30. Mira el papel que juegan, nos ponemos a mirar la Facultad de Filosofía y Letras, figuras como Ravignani y Alberini en los 20 y en los 30. O sea, hay un elenco dirigente, creo yo, que es más o menos el mismo. Está obviamente en el medio de la ruptura de los 30, del golpe de Estado de Uriburu, pero cuando la universidad se vuelve a normalizar, a partir de los años 32-33, más o menos su funcionamiento es el mismo, es decir, la carrera académica funciona con normas que son similares a los 20 y los 30. Eso se quiebra esencialmente a partir del peronismo, podríamos decir, ¿no? A partir del año 1946. ¿Y dónde están los gérmenes de esa ruptura? Es decir, ¿qué elementos centrales uno podría encontrar en el periodo anterior? ¿O qué elementos uno podría ver a la luz del 2019, ¿no? Que uno podría ver en los 20 y en los 30, o en los 30 específicamente, posiblemente hayan sido los que el peronismo haya tomado para poder tomar estas medidas que vos decís. Sí. Bueno, de la ruptura del escenario de la política, elementos propios de la universidad, de la sociedad argentina, sí. Y del contexto internacional, digo, también seguramente haya influencias de todo tipo. Sí. ¿Qué cosas uno podría ver como líneas de continuidad? Me parece, la verdad, que es muy acertada la pregunta, y yo la verdad que en los últimos años trabajando sobre la reforma he tratado un poco de mirar esa cuestión, y yo te señalaría esto. Es que la reforma le dio a la universidad un modo de funcionamiento, ¿no? La reforma, cuando se produce, responde también a ciertos ideales de cambio, de transformación de la universidad, ¿no? Es decir, los reformistas
quieren una universidad más comprometida con la vida cultural del país, más comprometida con la vida científica, mucho menos comprometida con el usufructo individual y personal de los títulos universitarios, ¿no? Que era el modelo universitario más tradicional, si se puede decir así, ¿no? Es decir, gente que va, busca un título de médico, de abogado, para poder después desarrollar una carrera que es esencialmente una carrera individual. En la reforma hay muchas cosas, pero digamos, en gran medida cuando uno mira a los líderes reformistas más conocidos, Julio B. González, Deodoro Roca, está esa idea de cambiar, de modificar la universidad. Y también la idea de que la participación estudiantil, en alguna medida garantía de renovación y modernización de la vida universitaria, no es un fin en sí mismo, sino que justamente es un instrumento para ese proceso de modernización y renovación. Entonces yo diría, cuando vos empezás a mirar a principios de los 40, a veces de los testimonios de los mismos reformistas, tenés una visión muy crítica de esa universidad. Porque esa universidad en realidad no responde a esos ideales, sigue siendo una universidad profesionalista, sigue estando centrada en los títulos. Y hay una discusión también muy fuerte acerca del papel que juega lo político, que juega lo electoral, el papel que juegan los estudiantes también. Una denuncia muy fuerte de Osvaldo Laudete en la Facultad de Medicina, ¿no? Es decir, que acusa a los estudiantes de, corruptos. ¿Cómo? De corrupción. Exactamente, ¿no? Es decir, concursos. exactamente, de hacer negocios con los profesores, es decir, hay una visión muy crítica. Es un caso, perdón que te hago un paréntesis, ¿es un caso aislado el de este que vos me estás nombrando o es algo generalizado o que era parte de un grupo de docentes que miraban negativamente este proceso en el cual había desembocado el reformismo? No, yo creo que, mira, hay una encuesta que se hizo en 1945, porque bueno, ahí lo que había en discusión también era la idea de que había que reformar la ley, porque claro, que la ley que seguía vigente era la ley Avellaneda todavía. Entonces hay una discusión ahí acerca de cómo pensar un nuevo orden institucional, donde participan muchas figuras que habían participado en la gestión de la universidad durante los años 20 y los 30, y los 40 también, que son muy críticos de ese orden. Hay muchas dudas acerca del papel de la participación estudiantil, algunos no quieren saber nada, porque es una década conservadora, obviamente, es decir, la participación estudiantil se supone que altera jerarquías que para muchos son jerarquías naturales. Sobre eso hay una discusión, ¿no? Pero bueno, ahí también la cuestión es que hay desde quienes dicen que hay que suprimirla directamente a quienes dicen, bueno, hay que mantenerla, pero por ejemplo no pueden decidir en la formación de las ternas a partir de las cuales se designan los profesores, ¿no? O en la designación de los profesores suplentes. Es decir, cómo limitarse ese proceso de politización que tiene la universidad, muy asociado a las instituciones de la reforma. Entonces yo te diría, hay un diagnóstico crítico, en ese diagnóstico crítico hay mucho también de un pensamiento fuertemente conservador y reaccionario, que es parte de ese pensamiento que uno puede ver en los 30, ¿no? Yo diría que de todas maneras el peso de los estudiantes en la universidad de los 20 y los 30, aunque resistido, fue un peso que se mantuvo, ¿no? Es una participación que en realidad siguió siendo central. La Universidad de la Reforma, que uno puede decir es la universidad de los años 20 y de los años 30 también, con todas las resistencias que tiene una fuerte impronta de la participación y del peso de los estudiantes. Entonces yo diría que en alguna medida vos lo que podés ver es un diagnóstico crítico, y yo creo que ahí cuando uno mira lo que el peronismo hace en la universidad, no surge de la nada, para decirlo de alguna manera. Toma mucho ese diagnóstico crítico construido en los 20 y los 30 y construido también desde la perspectiva crítica de algunos reformistas incluso, de Deodoro Roca, Julio B. González. Julio B. González decía en 1945 en un libro que se llama La Universidad, Teoría y Dirección de la Reforma, creo, no recuerdo exactamente el título, dice, bueno, en verdad, ¿cómo podemos resolver este problema de la impronta profesionalista de la universidad? Bueno, separemos a la universidad de la concesión de los títulos habilitantes. Dice, eso es para él una solución. Entonces ahí me parece que una cuestión interesante a mirar y es, bueno, ese diagnóstico crítico que es un diagnóstico muy generalizado. Ahora, yo diría, esto está por un lado, me parece que por otro lado el proceso político que se da en la universidad no se puede entender sin entender cómo el peronismo incide en un proceso de polarización de la sociedad argentina, ¿no? Que eso es un tema, bueno, si uno quiere entenderlo en la universidad lo tiene que entender primero, pero obviamente es un tema de los historiadores, por qué y cómo se divide la sociedad argentina en esos años.
donde el problema es en parte los diagnósticos de la política nacional, pero tiene que ver mucho también de cómo te posiciona frente a los dilemas de la política internacional en aquellos años, y qué es lo que todo un sector de la sociedad argentina ve en Perón, lee en Perón, que no necesariamente lo que Perón va a hacer después. Pero, digamos, cuando uno entiende esa polarización me parece que viene de afuera. Es decir, viene de cómo estos actores y cómo la universidad institucionalmente se posicionó frente al... Y el movimiento estudiantil también globalmente se posicionaron frente al ascenso del peronismo. Lo que está muy claro en 1946 es que ese es un foco opositor, claro, y que hay que tratarlo en consecuencia. Claro. Pero yo digo, están las dos cosas, me parece. Es decir, está eso por un lado, pero después está el diagnóstico crítico del que se nutre una parte importante de la política universitaria del peronismo. Da la sensación de que la polarización reformismo-antirreformismo no es útil y no sirve para entender el periodo de los 30 y los 40 en el sentido de una supuesta universidad antirreformista de la década del 40, del peronismo centralmente, y una universidad reformista de los 30. Esos componentes vos no los ves como elementos que explicarían el proceso a través del cual se desarrolla la universidad del peronismo. Bueno... O son los únicos, digamos. No, claro, es decir, uno tendría que hacer después el análisis de cuáles son los hilos que unen en realidad un problema con otro. Pero me parece que el problema central ahí, obviamente, es la forma en la cual irrumpe el peronismo, cuál es la experiencia previa de los universitarios en el periodo anterior, porque, bueno, pues es que hay un régimen en 1943, del cual surge Perón, pero Perón se va posicionando frente a ese régimen, que además era muy heterogéneo, es decir, tenía actores muy heterogéneos internamente. Ahora, ¿cuál es la idea o la imagen que esos grupos que fueron afectados por la política del 43, que es claramente una política antirreformista, claro, es decir, y que va contra los valores sobre los cuales se había construido la Universidad Argentina, porque no te olvides que el gobierno de 1943 tiene a Jordán Bruno Genta, tiene una vertiente que es una vertiente del nacionalismo católico, que fuerza a la universidad a participar en la procesión de Corpus Christi, es decir, que introduce la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas. Bueno, es decir, los universitarios leen a Perón en función de esa experiencia. ¿Qué es el fascismo para ese grupo opositor al peronismo? ¿Qué lectura hacen del fascismo a la hora de pensar al GOU y a Perón dentro de ese elenco de militares que vos describís como un grupo heterogéneo, pero en el cual el componente fascista es un componente importante? Sí. Por lo menos cuando uno lee las fuentes aparece permanentemente. Y aparece permanentemente también una lectura ciertamente juvenil, como muy parecida a lo que uno ve en la Reforma del 18. Ahí hay una oposición entre la juventud contra el fascismo. Sí, pero eso fue una característica del movimiento estudiantil en general bastante anterior, ¿no? Es decir, el movimiento estudiantil, bueno, vos sabés que tenemos todo un movimiento en la sociedad argentina que se define a partir de la oposición al fascismo, ¿no? Un movimiento cultural muy importante, ¿no? Que está muy en realidad motivado después por la política, por la aplicación acá de las políticas de los frentes populares, ¿no? Claro. Y eso está visto fundamentalmente a partir de la conculcación, si se puede decir así, de las libertades democráticas, ¿no? De la libertad de prensa, de la libertad de expresión, digamos, del desarrollo de los partidos políticos, digamos. Está pensado fundamentalmente en esa clave, pero bueno, el término fascista se usa no con la rigurosidad con la que lo usa un historiador también, ¿no? Es decir, Perón va a ser visto por gran parte de esos núcleos que se movilizan leído en esa clave, ¿no? Sí, y el año 45, si nos vamos un poquito más adelante, porque hablamos de los 30, yo creo que es un año clave, es un año bisagra. A veces, por momentos, en la historia tienden a confluir, a sintetizarse, como decías vos hace un tiempo, ciertas fuerzas que confluyen. ¿Cómo pensás vos el año 45 desde el punto de vista de la universidad? Yo pienso como dos escenarios muy particulares y muy opuestos. Por un lado, la marcha de la Constitución y la Libertad como un momento de la historia argentina donde confluyen actores muy importantes que van a determinar de alguna manera los años siguientes y el lugar que van a ocupar esos actores en la política nacional, y el 17 de octubre, de septiembre y octubre como los 2 meses donde se concentra todo eso. ¿Qué lugar ocupa en tu interpretación sobre el peronismo esos dos elementos? La universidad y todos sus componentes participando de esa marcha, que fue de alguna manera también la síntesis de la Unión Democrática, ¿no? Y el 17 de octubre como su contracara, si es así que vos lo ves de ese modo, o si para vos en realidad no fueron tan... Mira, a mí me parece que
que cuando uno tiene que... Bueno, es lo que en realidad he tomado yo también en mis trabajos, porque bueno, tampoco soy un especialista en esto, digamos. A mí lo que me interesaba también es mirarlo en el largo plazo. Y en el largo plazo, bueno, el 17 de octubre y el problema de la universidad ahí, yo creo que uno lo tiene que ver en una secuencia más extensa. Y ahora en todo caso lo podemos hablar, porque me parece que llega hasta diciembre de 1946, que creo que es donde se dan una parte muy importante de las renuncias. Ahora yo ahí digo, a mí me parece que una de las claves para mirar este proceso, no, vos sabés que las universidades se habían normalizado en 1945, ¿no? Después de la intervención, claro, se normalizan con una opción relativamente moderada, cuando uno mira la UBA sobre todo, digamos, ahí había dos opciones, que era la de Hussein, dos candidatos a rector, que era Hussein, que era la opción más firmemente antiperonista, y la de Rivarola, que era un poco más moderada. Ahora, después la participación de los estudiantes en general en la coalición antiperonista, de las organizaciones oficiales del estudiantado, la FUBA y todo demás, fue muy clara. Ahora, yo diría, ahí me parece que es muy ilustrativo el trabajo de Daniel James sobre el 17 y 18 de octubre. 17 y 18. Sí, que es un trabajo realmente un excelente trabajo, y él analiza, pensando sobre todo más en el caso de La Plata que en el caso de Buenos Aires, dice que fueron los edificios que en la movilización del 17 y 18 de octubre, que él la ve como una movilización mucho más radical de lo que alguna parte de la historiografía ha tendido a mirar, dice, bueno, uno de los edificios más atacados justamente en ese proceso de movilización obrera son los edificios de las universidades. Es decir, está muy claro cómo, digamos, en esa polarización, dónde están para los del otro grupo situadas las universidades. Claro. Entonces, digo, y a mí me parece también, en una mirada de historiador, digamos, uno lo que puede ver ahí es, digamos, es la construcción de esa tensión, ¿no? Es una tensión enorme en la cual las universidades están puestas claramente desde un lugar, y bueno, cómo eso se empieza a traducir a partir del momento en el que Perón gana las elecciones, ¿no? Es decir, pues yo creo que en el momento en que Perón gana las elecciones, la suerte de la universidad está de alguna manera decidida ya en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Que vamos a encontrar en América Latina y en el país, tiene sus límites y tienen que ser leídos, ¿no? A mí me parece que uno de los límites bastante fuertes que tiene es que no es capaz de, por lo menos en el caso argentino, insisto que el caso peruano es otra cosa, el peruano va de Guadalajara, en México es otra cosa, ni que decir Cuba y Mella, ¿no? Una idea demasiado muy mal puesta en el Ariel de Rodó. Ahí uno lee el manifiesto y lo ve a Rodó ahí atrás, ¿no? Es esta idea de esta juventud que es el juvenilismo, pero cierto modelo de juventud que se levanta en nombre de. Bueno, el manifiesto, que me sigue pareciendo un texto fascinante por otra parte. Los jóvenes son americanos, son democráticos, tienen frases muy fuertes, denuncian el autoritarismo, levantan banderas realmente interesantes, dicen ser capaces de llevarlo a cabo, son jóvenes, ¿sí? Lo que no son trabajadores. Y hay un límite ahí muy fuerte. Son los reformistas 18, pareciera que no se pueden dar cuenta que hablan en nombre de la juventud de América Latina, sin darse cuenta, están hablando de un sector, digamos, construyen una equivalencia que es ser joven, ser estudiante universitario, en su enunciado, y es falsa. Digamos, no se dan cuenta que su discurso no logra interpelar a la mayoría de la juventud, internacionales que ya estaba en el mundo del trabajo. Entonces, me parece que ahí, y eso va a ser una fricción que me parece muy fuertemente en el peronismo, ¿no? Cuando es el joven universitario que no logra interpelar al joven, que no establece una idea, el joven reformista, que la juventud normal es la juventud universitaria. Y aquel joven que no cumple con la condición universitaria es un joven que no terminó de cumplir su juvenilismo como corresponde. Incluso uno podría pensar que el 17 de octubre, además de trabajadores, había jóvenes, pero esa categoría no está puesta sobre el 17, sino que está puesta la categoría de trabajadores opuesta a la juventud reformista. Exactamente. Entonces, ese creo que es un problema muy fuerte, ¿no? Y después, por supuesto, la posición que va a tomar la FUBA en las elecciones del 46, bueno, va a plantear una lógica del enemigo. Lo que sí creo, uno puede plantear que efectivamente el peronismo en sus políticas no fue reformista, probablemente tuvo importantes marcas contrarreformistas,
Pero sumarse a pensar que el problema de universidad y peronismo es una pelea entre reformismo y contrarreformismo, esta lectura, si quieren, la reforma avanza, retrocede, esta lectura muy hegeliana, evolucionista de avances y retrocesos, implica bastante poco, digamos. Realmente yo creo que cuánto nos sirve el paradigma del reformismo para entender la universidad durante el peronismo. Digamos, creo que el reformismo planteó un paradigma de lectura de la cuestión universitaria muy potente, que es el reformismo, que impide otras lecturas. O sea, no sé, hemos trabajado mucha gente en la Universidad Tecnológica, la Universidad Obrera. Bueno, la Universidad Obrera, al poco andar se da cuenta que tratar de la Universidad Obrera en términos de reformismo, o no, antirreformismo o contrarreformismo, o como quieran, no explica nada. Digamos, es otra cosa. O sea, lo poco útil que es la categoría reformismo contra reformismo, que pueden ser muy útiles por otras cosas, que son marcas que pueden entender ciertos elementos de la política universitaria peronista, no alcanzan para explicar probablemente uno de los mayores fenómenos del peronismo, que es la creación de un nuevo modelo de universidad, que es la obrera. Digamos. Entonces, también con la universidad tradicional, efectivamente, el peronismo fue bastante, así como mientras se ampliaba, ¿no? Y se masificaba, y se planteaba la gratuidad, y se eliminaban los exámenes de ingreso, con fuerte oposición del reformismo. El reformismo no va a acompañar estas medidas porque tampoco les parecía, digamos, tales, porque las planteaba el peronismo, entonces por definición seguramente había algo oculto malo atrás que no había que apoyar, porque en realidad escapaba a los límites del reformismo, por lo que fuere. Si bien esta cuestión, el peronismo va por otro lado con la universidad. Entonces, ¿cuáles son los límites? Digamos, efectivamente la expulsión. Sí, claramente las prácticas autoritarias estuvieron y más conviviendo con la masificación, con la ampliación, con una cierta apuesta al modelo científico-tecnológico. La gratuidad, por supuesto. La gratuidad que es resistida por ciertos reformistas. ¿No? Porque lo leen en clave de, bueno, demagogia. Demagogia, exactamente. Demagogia populista. Demagogia en la mejor